Horacio de Corti, defensor general de la ciudad, te toca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lástima la dificultad de hablar después de la elocuencia de mi colega, que va a ser muy difícil de poder emular. Y creo que voy a decir casi lo mismo, pero con otros matices y otro tono. No iba a hablar de la clase media, pero eso tal vez muestra la diferencia de tono. Para mí, cuando él hablaba de la clase media, yo en realidad pensaba en nuestra tradición argentina y en contorno, ¿no? Que cuando leyó a Arl dijo que la característica de la clase media es la traición, ¿no? Y todos sabemos además que el que traiciona una vez, traiciona 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y tal vez nos da una historia muy trágica, y que es las características de la trágica historia argentina. Entonces, tal vez repitiendo con matices lo que dijo mi colega, voy a hablar brevemente de 5 o 6 puntos que quería destacar. Lo primero, la verdad, lo feliz de haber o de retomar el concepto de ideología, que la verdad es un concepto hoy en día muy inusual, y en realidad es un concepto que está unido a la historia de las luchas populares desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Uno piensa 1845, Marx, la ideología alemana, hasta un ciclo que puede ser, él lo nombró, Althusser, pero Althusser escribió Ideología y aparatos ideológicos del Estado, muy modestamente hablaba de notas de investigación a final de los años 60. Y hay todo un ciclo de una investigación y de una reflexión muy sofisticada sobre lo que es la ideología, que a su vez está vinculada a sin número de prácticas sociales y movimientos políticos que hoy en día parecen realmente olvidados. De forma tal que nos pasa algo muy complejo, y es que cuando nosotros mismos empezamos a reflexionar sobre la ideología, parece que toda esa historia no existió. No es como si no hubiera existido Lukács, Gramsci, Althusser o todos aquellos que debatieron a lo largo del siglo XX sobre la ideología, y al menos modestamente a mí, gracias a ellos tuve mi formación política. Ahora, cuando estamos hablando ahora de ideología, no, claro, parece que estamos hablando en un sentido un poco mucho más simple que aquel sentido que fue discutido en toda esa historia, que es la idea de punto de vista. Finalmente, aquello que quiere señalar este panel, que todo aquel que habla desde un lugar. Y eso también le ocurre a los jueces. Es decir, los jueces están expresando un punto de vista, una perspectiva, hablan desde un sistema de pensamiento determinado. Aquello que queremos decir es que no hay un no lugar a partir del cual alguien pudiera hablar. Tal vez ese no lugar está simbolizado por Dios o el sujeto de la ciencia, pero eso no es algo posible a los que practicamos el derecho, y menos aún a todos sus operadores más prácticos como son los jueces. Entonces, los jueces hablan desde un lugar, y ese lugar es un lugar ideológico, o es una de las formas de mencionarlo. Desde esa óptica, evidentemente todos los jueces tienen una ideología, porque todos los jueces expresan un punto de vista social, político, cultural, humano, afectivo, como dijo mi colega, para comprender la vida social, las relaciones con el otro y a uno mismo. Es claro que esa ideología no es algo objetivo, total, es como uno encuentra un vaso y uno dice, esta es la ideología. Pero tampoco es algo puramente caprichoso o ocasional, como podrían ser los gustos de las personas. No, es algo que está construido socialmente. Eso hace que no haya tantas ideologías como sujetos o personas hay. Hay un número determinado de ideologías en las cuales uno, lo sepa o no, está inserto, uno las asume, uno las desarrolla y uno ejerce la práctica y toma decisiones en el Poder Judicial a raíz de la ideología que a uno lo sostiene. Y creo que lo que sucede, y eso es otro elemento, creo, de nuestra tragedia en cierto nivel, es que, claro, siempre que hay una ideología dominante. Es decir, hay una ideología que domina sobre todas las demás, y, a mi entender, esa ideología en el día de hoy es una ideología liberal conservadora, con sus matices, porque las ideologías no son bloques homogéneos de ideas, sistemas coherentes, sino que tienen un conjunto de ideas, opiniones, sentimientos que pueden ser muy diversos, pero que
están recorridos por algún hilo común, y ese hilo común, a mi entender, puede ser llamado una visión liberal conservadora del derecho, que al ser dominante es el sentido común, es decir, es aquello a partir del cual todos los que se dedican al derecho en principio piensan. Y claro, como es el sentido común, parece que piensan no desde un lugar en particular, sino desde un lugar que se presenta como obvio, ¿sí? Como el lugar natural. Y en realidad eso nos puede permitir recapturar uno de los sentidos más tradicionales de la ideología, que es hacer pasar lo particular por universal, hacer pasar un interés en particular, una visión concreta en particular, por una visión general, universal, obvia, natural, etc. Y eso es lo que hace la ideología, naturalizar y hacer pasar como obvio condiciones que en realidad son ultra particulares y que tienen condiciones políticas, sociales, culturales, estratégicas, etc. En ese sentido, en la comunidad jurídica hay una especie de hiperideología, de una ideología al cuadrado. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su ideología y a su vez la mayoría considera que no la tiene. Es decir, que aquello que expresa no es ideológico, con lo cual están actuando en un sentido ideológico más tradicional del término. Ocurre en toda la comunidad jurídica, en todas sus instituciones, porque finalmente no es algo que ocurre en el Poder Judicial, porque hay justamente un sistema ideológico que pasa por el Poder Judicial, por la universidad y por los circuitos institucionales a través de los cuales se produce y distribuye el saber de los juristas. Es decir que nuestra tarea es muy compleja porque no está limitada al ámbito de la justicia, sino que tiene que interactuar con lo que sucede o con las resistencias que pueden haber en los ámbitos universitarios, intelectuales, de investigación y demás. Claro, ¿y qué es lo que nos sucede? A mí me da la sensación de que la ideología que nosotros expresamos, o al menos en mi caso, es una ideología minoritaria. Es una ideología que frente a lo dominante es una rareza o es algo bastante escaso. Y mi forma de mencionarla en común con muchos otros es una ideología nacional y popular sobre el derecho. Y es claro que lo nacional y popular es minoritario, de una forma casi paradójica, porque en algún sentido es lo mayoritario en la vida social y política de nuestra comunidad, y sin embargo eso que es mayoritario en la política, en las expresiones populares, es lo minoritario intelectualmente en la comunidad jurídica, y por consiguiente, si es minoritario en lo intelectual, va a ser minoritario en todos los operadores que toman decisiones prácticas, fiscales, jueces, profesores, investigadores, autoridades de diferente tipo, etc. Claro, acá mencionaba que la mayor parte de los que formamos parte del equipo por justicia legítima vienen del derecho penal. Yo que formo parte del derecho público no penal, la visión nacional y popular es ultra minoritaria. Pensemos en el derecho constitucional. Mario Kestelboin, a quien homenajeamos recientemente, designó al edificio central de la Defensoría como Arturo Sampay. Bueno, Arturo Sampay escribió un libro clásico que es Constitución y Pueblo en 1973. Yo no sé si desde 1973 hasta el día de hoy tenemos un libro de una reflexión nacional y popular sobre el derecho constitucional como la que está en ese libro. Ese no es un problema de la ideología liberal, ese es un problema que tenemos nosotros, porque finalmente desde el ámbito liberal, no sé, Badeni ha escrito un tratado de derecho constitucional, Sola ha escrito un tratado de derecho constitucional, Dalaví ha escrito, María Angélica Ayeli ha hecho una constitución comentada. Incluso dentro de ese ámbito existe la apariencia de la superación, que a mi entender es lo que puede representar ese liberalismo de izquierda que representaba a alguien como Nino y todos sus sucesores, que finalmente es una variante del pensamiento liberal constitucional. Y sin embargo, nosotros hemos podido construir muy poco, y eso creo que es una dificultad que tenemos a la hora de llevar a cabo una discusión intelectual en el ámbito del derecho público. Y creo que la situación es mucho más grave en el derecho administrativo, que lo mencionaba recién mi colega, o en el caso del derecho financiero y tributario, donde las voces que expresan lo nacional y popular son casi inexistentes.
Eso nos implica, entonces, con lo que quiero terminar, muchísimos desafíos, porque si nosotros ahora queremos emprender modificaciones de reglas procesales contenciosos, tenemos que pensar, por ejemplo, de qué forma desde lo nacional y popular pensamos el derecho. Y eso es algo que tenemos que construir. Claro, me dirán ustedes que esto sucede en muchos ámbitos del conocimiento. Mientras escribía Sampay, no sé, Rodolfo Walsh escribió Un oscuro día de justicia, tal vez una de las mayores reflexiones literarias sobre la justicia. Y tal vez no tenemos una situación comparable en el día de hoy. Bueno, eso significa que ha habido una lucha, no solo política y estratégica, sino ideológica, que ha tenido resultados que estamos viviendo hoy en día y que hacen las dificultades para poder pensar y actuar y transformar la realidad. Como ven yo, es como que subrayo el aspecto trágico del histrionismo de mi colega. Demasiado malo. Claro, exactamente. Y entonces, en ese desafío me gustaría señalar, para no robar más tiempo, algún elemento central que tenemos que repensar, o cómo podemos repensar en términos nacionales y populares nuestro poder judicial, la función de los jueces y el derecho constitucional. Creo que una de las líneas centrales es ver cómo a partir del año 76 se desnacionalizó la justicia. Creo que hubo un proyecto sistemático de expropiarle al Poder Judicial Nacional poderes de decisión para transferirlo a otros poderes judiciales. Y eso creo que tuvo un momento simbólico al inicio mismo del proceso de reorganización de la dictadura cívico-militar, que fue la modificación del Código Civil, del Código Procesal Civil y Comercial, donde se modificó su artículo 1, a raíz de lo cual se empezaron a realizar prórrogas de jurisdicción en tribunales extranjeros. Claro, no se realizaron prórrogas de jurisdicción en temas secundarios, sino en un elemento central que articuló la política social y económica del proceso desde ese momento hasta el año 2003, que es la temática del endeudamiento externo. Hablar del endeudamiento externo es hablar de un sujeto político central que es el capital financiero internacional. Y eso, la actuación de ese sujeto implicó modificación de reglas que afectaron al Poder Judicial. Y como decía mi colega, creo que nunca escuché al Poder Judicial, a las asociaciones de magistrados, a los representantes de los poderes judiciales denunciar y expresarse sobre cómo se nos robaba capacidad de decisión. Y eso fue un proceso construido piedra a piedra desde el año 76, yo diría hasta el año 2003, que genera situaciones como la que vivimos hoy, en donde políticas estructurales de nuestro gobierno, como es el desendeudamiento público y la renegociación de la deuda pública externa, esté hoy en discusión en tribunales de otro estado, no en los tribunales argentinos. Y como decía acá el colega, en el ejercicio de la función judicial es fundamental la cuestión afectiva. ¿Cómo puede resolver un juez que no vivió la crisis del 2001 algo sobre la crisis del 2001? ¿Qué puede sentir, qué puede percibir un juez que está sentado en su tribunal en la ciudad de Nueva York pensando sobre unas decisiones de títulos públicos que ocurrieron a miles de kilómetros de la comodidad de ese lugar? Es claro que es muy diferente la decisión que se va a tomar. Y muy extrañamente, en esos tribunales norteamericanos, hoy en día se encuentra en discusión si ha sido legítimo o no, una cuestión de un tenedor de un título público, una situación particular individual, sino la totalidad de una política pública que a su vez está entrelazada con todas las políticas públicas que desarrolla el Estado Nacional. Claro, y acá con un último comentario para terminar, ¿no? En general tampoco he escuchado ningún comentario ni académico ni de reflexión jurídica sobre cómo está invadiendo ese poder judicial las potestades de las mayorías. Parece ser que esa es una discusión que pueden tener o se puede hacer cuando jueces defienden los derechos sociales o los derechos de la mayoría, pero cuando un juez está poniendo en crisis decisiones estructurales de esa magnitud, parece ser que nadie dice nada. Y es algo realmente bastante extraño, lo que muestra
lo sesgado y lo ideológico, ya en otro sentido del término, de las reflexiones habituales que tenemos en el ámbito jurídico. Y es claro, uno puede preguntarse retóricamente cuál es la neutralidad y el grado de politicidad que tienen esos jueces que tienen en sus manos una decisión de esas características. Nada más.